me da acción en determinados contextos, pero no la misma acción que te da la defensa de un derecho, concretamente. Vos podés tener un interés general a que algo sea de una determinada manera porque te impacta indirectamente. Distinto es el derecho individual o colectivo, que es más concreto, si se quiere. No sé en qué contexto leíste intereses difusos, pero tiene que ver con esto, se emparenta con los derechos colectivos, pero es como un estadio o una categoría más débil que el derecho, que te da una acción, pero es diferente la acción que te da el interés difuso que el derecho, concretamente. Vos cuando alguien dice, bueno, pero no acreditó siquiera un interés legítimo, esa es otra categoría, interés legítimo. Es un interés, un derecho un poco más debilitado, si se quiere, a que una determinada condición se dé respecto a un determinado bien. Vos, para actuar, siempre mínimamente el derecho te va a pedir un interés difuso, un interés legítimo. En el derecho administrativo se ve mucho más clara la diferencia entre la regulación civil y la regulación administrativa. Hay muchísimas cuestiones que uno puede litigar, digamos, o reclamar, o ser oído, peticionar ante las autoridades, acreditando un mero interés. En general es así. En cambio, si vos querés defender civilmente un derecho, vas a tener que acreditar con mayor fuerza por qué se te atribuye esa potestad sobre esa cosa. Por ejemplo, por decirlo fácil, un auto. Un auto es una cosa concreta que genera un derecho de propiedad, derecho individual. El ambiente genera un derecho colectivo, no es como el auto que es tuyo, haces lo que querés, es de todos un poco y de nadie en particular. Hay un derecho colectivo. Un interés legítimo es una situación más débil, pero que vos podés alegar para defender. Por ejemplo, el principio de legalidad dentro del derecho administrativo. No te exige que vos seas el titular del bien. Vos podés peticionar ante las autoridades porque decís, a mí indirectamente, de una manera difusa, de una manera débil, pero me llega, tengo interés en que esto se defienda. Y por eso, una de las cosas que habilita esa acción es defender la legalidad de una determinada de una determinada relación o... No sé si se llega a entender en qué contexto te generó duda vos, más allá de las definiciones de las categorías. Es lo que usted me explicó, no sabía cuál era el nivel que tenía el interés difuso, exactamente. Bueno, listo. Muchas gracias. General, por ejemplo, los derechos del consumidor están emparentados, porque uno muchas veces como consumidor es el destinatario directo de una acción o omisión respecto de una vinculación específica que me genera un daño, y otras veces no sos el titular directo, pero tenés un interés difuso o un interés indirecto o general a que se preserve eso. Y eso te da acción en determinado contexto y mostrando determinada, acreditando. Por ejemplo, no sé, yo soy ciudadana de, no sé, habito en José Cepaz. Ahora, si yo voy a plantear algo respecto a lo cual yo no tengo un derecho concreto, pero digo, tengo interés, hay un interés general y un interés legítimo de mi parte, y yo vivo en París, y todo lo que pase ahí no me afecta en forma directa, sería difícil acreditar el interés suficiente, ¿no? ¿Por qué pediría esa persona eso si ni siquiera vive acá? Es un poco eso lo que te lo va marcando. Así que bueno, ya que somos 32 en este momento y ya, 40. No, 40 son los chats. Somos 32, así que 30 alumnos. Vamos a dar comienzo a la clase.
de hoy. Hola, Néstor. Sí. Están poniendo el presente. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar del tema que nos convoca hoy, que son los principios. Los principios. Hasta que se agote la conexión. Cuando eso pase, nos vamos a reconectar con el segundo link. A lo mejor cuando nos vamos a reconectar, hacemos un pequeño descanso, nos reconectamos y hoy Sonia va a dar una partecita de la clase, un poco pensando en esto de que hablo y me quedo tal vez sin voz, y bueno, también porque sabe muchísimo de derecho ambiental, entre otras cosas, pero bueno, vamos a empezar a incorporarla más allá de todas las cosas que hace por la cátedra y por las actividades que vamos desarrollando en temas ambientales. Docente hoy, Sonia, va a empezar al menos con nosotros. Supongo que habrás dado alguna clase en otro lado, pero ya conoces nuestro método, la forma, y bueno, es también una práctica para realizar. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que les decía, con los principios. A ver que se me va acá si alguno va a entrar, me va a sonar por acá. Ahí está. Bueno, principios ambientales. La Ley General del Ambiente, como ya habíamos visto en la clase anterior, es una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental y establece en el artículo 1 que está destinada a establecer las pautas para lograr una gestión sustentable y adecuada del ambiente, para preservarlo, para proteger la diversidad biológica y también para hacer efectivo otra categoría categoría, sí, que es el desarrollo sustentable, que ya vamos a ver en qué consiste. El artículo 4 de la Ley General del Ambiente habla de los principios ambientales y dice que la interpretación y la aplicación de la Ley General del Ambiente o de cualquier otra norma por la que se ejecute alguna directiva, alguna acción, algún programa de política ambiental, va a estar sujeto a determinados principios que son los que se enumeran en el artículo 4. Como ven de la lectura textual del artículo 4, el legislador vinculó la palabra principios a la palabra o a la categoría políticas o medidas políticas ambientales. ¿Qué pasa con esta redacción? Tiene mucho cuestionamiento de los autores, porque ¿qué pasa? Si yo digo los principios sirven para interpretar la aplicación de políticas ambientales, estoy achicando el concepto de principios tal como se conoce en la ciencia de la argumentación jurídica o de los teóricos del derecho, entre otros, especialmente de Donald Dworkin, que es el primero que habla y le da mucha importancia a la función de los principios en la interpretación y aplicación de las normas. Entonces, se dan distintos argumentos para decir que en realidad los principios no solo son funcionales para interpretar políticas ambientales, sino que tienen una fuerza mayor, que es la que vamos a defender. De hecho la Corte lo hace, lo vamos a utilizar a medida que vayamos resolviendo casos. Los principios funcionan como estándares, directrices a ser tenidas en cuenta a la hora de leer, interpretar una norma y aplicarla en la solución de casos concretos. ¿Cuál es la característica que tiene o qué diferencia un principio de una norma? Como ya han visto,
en todo el estudio de las distintas materias, hasta en otras cátedras, la norma es un postulado que determina un deber, ¿verdad? Dice, ante dada situación debe darse tal consecuencia, ¿no? Es un postulado de obligación, compulsivo, ejecutivo, ¿no? De ejecución. Normalmente una norma, más que nada en penal, pero toda norma está muy determinada. Identifica un sujeto, identifica un verbo, identifica una consecuencia a cumplir y una consecuencia cuando no se cumple. Eso es una norma. En cambio, los principios tienen una redacción fluida, una estructura abierta, parecieran ser más, como dice Alexi, que es otro autor conocido en la materia, son postulaciones de optimización, ¿no? O guías, se lo llama de muchas maneras, se dice tiene una estructura flexible. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo lo leo, me doy cuenta a qué apunta, pero no me dice exactamente lo que se debe hacer. Por ejemplo, un principio a nivel convencional, el principio protectorio de los derechos del niño. Todo derecho de cualquier persona que colisione con un derecho de igual naturaleza que esté en cabeza de un niño va a tener prioridad y va a desplazar el derecho del otro. Eso es un postulado que no me está diciendo lo que tengo que hacer, me está diciendo cómo debiera resolver una situación. Es una guía de interpretación que se va a aplicar y se va a interpretar a la luz de las circunstancias del caso. ¿Qué puede pasar con una norma? Que no sea clara, que genere dudas sobre si efectivamente prohíbe o no prohíbe una situación, que sea demasiado amplia y bueno, por esa amplitud genere controversia sobre sus alcances. Entonces, para resolver esas situaciones donde la norma no es clara o el caso es complejo y yo necesito ver de qué manera puedo resolverlo de la manera más ajustada a lo que es la valoración que hizo el legislador a la hora de pensar cómo iba a proteger, por ejemplo, en el caso que estamos viendo, el ambiente. Entonces, como verán, tiene mucha importancia, los principios tienen mucha importancia, no lo podemos ajustar simplemente a la interpretación de políticas ambientales, sino fundamentalmente van a constituir una guía para los jueces, para los abogados, para las ONGs, para los individuos que a la hora de peticionar ante el juez o incluso hasta ante las autoridades administrativas puedan sostener una argumentación que se sostenga racionalmente con base en esos principios, que justifique racionalmente todo el ordenamiento jurídico que yo pretendo aplicar a la solución del caso. En suma, son pautas generales de valoración jurídica. Inspiran e informan directa o indirectamente la solución que surge de la norma o que a veces incluso la norma no tiene. Entonces, informan o justifican, permiten interpretar, permiten filtrar, permiten descartar soluciones o integrar distintas normas para encontrar una solución más ajustada a derecho, más ajustada al principio de justicia o a la valoración de justicia que normalmente cuando uno lee un caso surge, ¿no? Que dice, esto no puede ser, esto está mal, ¿no? Está protegido el ambiente, hay una norma que dice, lo regula de tal manera, los cambios tecnológicos hacen que esa norma se vea obsoleta o no cubra en detalle la solución más afina
a lo que yo me imagino como con un sentido de justicia, valorando todo, ¿no? Los hechos, los antecedentes normativos y demás. Ahí Franco dice que llegó un poquito más tarde. Bueno, entonces, volviendo, claramente distinto la norma del principio, y el artículo 4 de la Ley General del Ambiente establece una lista, que no sé, son 10, 9, 10 principios que vamos a estudiar. Para nombrárselos, los nombro en general, después vemos cada uno. Está el principio de congruencia, el de prevención, el precautorio, el que establece la equidad intergeneracional, la progresividad, la responsabilidad, subsidiariedad, sustentabilidad, solidaridad, cooperación, en líneas generales. Van a ser todos principios que cuando tengan que resolver el caso, recuerden que el primer parcial que van a tener va a ser resolver un caso en forma individual y por escrito, con tiempo, van a poder consultar la bibliografía, van a poder googlear, buscar, van a poder componer esa postura que les vamos a pedir, y quiero que tengan muy en claro qué significa cada principio, porque cuando tengan que convencerme, supongamos que yo sea la jueza del caso, cuando me tengan que convencer, quisiera, y sería esperable, que apelen a estos principios para sostener argumentalmente la postura. Por eso es importante saber bien qué dice y cómo hacerlo jugar a mi favor, que es lo que intentamos en esta materia ayudarles a ejercitar. Entonces, no importa la norma, veremos la norma que les planteo que tengan que aplicar. Ustedes, en caso de duda o para resaltar su postura, recurrirán a estos principios y fundamentarán la defensa que les toque. Todavía no está determinado el caso que vamos a plantear, ya falta poquito, creo que la semana que viene ya vamos a dar las pautas, las vamos a subir en una pestaña del campus. Va a haber un caso, va a haber una asignación concreta con una determinada metodología para que algunos hagan unas cosas, una postura y otros otra. Bueno, el primer principio, vamos a hablar, que es el principio de congruencia. ¿Qué es lo que dice, qué significa que haya congruencia? Cuando se apliquen normas, depende del lugar donde ustedes tengan donde se desarrolla el caso, ante qué juez van a intentar la acción, van a encontrar que van a tener que aplicar normativa nacional, provincial, la Constitución Nacional, algún tratado tal vez. Entonces, este principio que dice, cuando voy a resolver un caso y aplico, por ejemplo, una norma municipal o provincial, lo que resulte de la aplicación de esa norma tiene que estar de acuerdo con la Ley General del Ambiente. La Ley General del Ambiente es una ley de presupuestos mínimos y como tal no es una simple ley, es una ley que determina es como una columna vertebral que sostiene todo lo que es la defensa del ambiente en el territorio argentino y establece cómo juegan las distintas normas como consecuencia de la organización constitucional que tenemos, que se reconoce un Estado federal y los Estados miembros que son, las provincias tal como las conocen. Entonces, ese es un primer principio. Otro principio que juega en la interpretación es el de la equidad intergeneracional. ¿Qué significa esto? Que los responsables de proteger o de gestionar o de administrar el uso y goce del ambiente deben tener siempre, a la hora de legislar, a la hora de dictar un acto, por ejemplo, de autorización para explotar una mina, para autorizar la instalación de una fábrica, tienen que tener el principio de equidad intergeneracional en su mente. ¿Qué significa? Que yo tengo que regular, autorizar, conceder, cuidando que el uso que haga en el presente no afecte a las generaciones ni presentes ni futuras. Esto es un principio que ya fue reconocido en los primeros
documentos o instrumentos internacionales en la primera conferencia de medio ambiente de la ONU, que se hizo en Estocolmo, ya está en el principio número 1, reconocido como un principio fundador, si se quiere, de esta disciplina. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a hacer una distinción con el derecho privado común. Y siempre utilizo el ejemplo del auto, ¿no? Yo compro un auto, lo patento, circulo, me piden ciertas cosas para circular, ¿no? Que hacen a la seguridad general. Yo tengo la obligación o el interés de proteger mi auto. Es mío, lo protejo, lo utilizo, pero no hay un imperativo normativo legal que me obligue a usar mi auto pensando en las generaciones futuras. O sea, yo lo voy a usar, si quiero lo voy a destruir, ¿no? Lo voy a dejar que se inutilice, no lo voy a usar más, lo va a agarrar el granizo y no lo voy a arreglar, y no tengo una obligación de defenderlo, de sostener. Sí tengo la obligación de circular con un registro, adaptarme a las normas de seguridad de las otras personas, pero tiene un límite y es un límite muy concreto. Yo no tengo obligación de pensar en las generaciones futuras. Distinto sucede con el ambiente y con la utilización y explotación de los recursos naturales. Bueno, otro principio es el de, estoy anotando acá porque me voy a olvidar lo que dije, el de progresividad. Sí, están pidiendo permiso para entrar. Se ve que hay algún compañero que quiere ingresar. ¿Hay otro más? No aparece ninguno acá, en la lista para entrar. No aparece, me aparece un cartelito cuando sí. se escucha, así que esperemos que ingrese y lo... Fíjense si le están escribiendo en el grupo de WhatsApp que estén en... Hola, profe, sí, están escribiendo en el grupo. Hay 2 compañeros que quieren entrar. Pásenle por favor el link. Bueno, ahora le vuelvo a pasar entonces. El primero. El link, profe, en el grupo. Bueno, pues justo tal vez no lo tenga a mano por ahí. Pero acá a mí no me aparece. A ver acá. No, chatear con todos. No. Lo escucho cuando entra igual. Así que lo voy a poner acá en chiquitito. A ver si por las dudas que se silencie. Ahí está. Bueno, entonces hablamos del... ahí ya me perdí ahora. Principio de progresividad. Progresividad me toca. Progresividad. Bueno, el principio de progresividad a lo que apunta es que las medidas que se vayan dictando se ajusten a un cronograma o a un plan en el tiempo. Esto ¿qué significa? Que, bueno, tiene la otra contracara que es la no regresividad, ¿no? Progresivamente voy a ir adaptando, voy a tomar medidas provisorias, definitivas, ajustándome a un cronograma con objetivos. En la medida que voy avanzando hacia esos objetivos, se supone que lo que no tiene que pasar es que vaya retrocediendo con los objetivos. A eso refiere la progresividad. Y la progresividad tiene 2 subprincipios que tienen que ver con la proporcionalidad y la gradualidad. La proporcionalidad es la proporción medio-fin, ¿no? O sea, progresivamente hacia el objetivo y en la justa medida entre la finalidad y la exigencia. Esto puede ser visto desde el que se beneficia de la medida como el que esa medida le significa una restricción, ¿no? No sé, por decir, una fábrica contamina un poco. Bueno, vamos a ponerle normas para hacerle un plan porque necesitamos que fabrique, pero necesitamos que vaya progresivamente contaminando menos. En esa proporcionalidad, yo le puedo ir pidiendo que vaya ajustando su proceso productivo con una finalidad, con un objetivo. Lo que no puedo es de un día para otro decir, bueno, cierra, salvo que fuese tan venenosa la situación, tan contaminante, tan degradante, que
fuese irreversible, ocasionase un daño irreversible y no tuviese otra opción, pero si no, el principio apunta a eso, que las restricciones que yo vaya poniéndole a la actividad sean progresivas, ajustadas y haya un equilibrio entre medios y fines y gradual, y nunca para atrás. No es que, ese es un principio del derecho internacional en realidad, la no regresividad, la progresividad y no regresividad. Bueno, después otro principio es el de responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que el que genera un daño, no es el que genera un daño, el que genera un peligro de daño, y a veces un daño, ya sea actual o que se dé en un futuro, va a ser el responsable de accionar en forma preventiva si todavía no se ocasionó o correctiva si el daño ya se ocasionó. Eso sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil, de reparación civil, de indemnización que se pueda llegar a hacer. Más allá del sistema civil de ocasionado un daño, debo repararlo, este principio lo que hace es tornar exigible, aún en caso de duda. Supongamos que hay una norma que no queda muy claro, que estamos por resolver un caso y una norma y no queda tan claro que quién tiene que hacer qué. Entonces yo miro el principio de responsabilidad y digo, bueno, ¿quién? Es fácil. El generador del peligro, el generador del daño futuro, el generador del daño actual. Ese va a ser el responsable de evitar o bien de recomponer. A eso apunta ese principio. Después, otro principio que tenemos es el de subsidiariedad. La subsidiariedad funciona entre el Estado nacional, los estados provinciales y también los estados, que no es un estado, pero es una parte de la jerarquía organizativa, que es el del municipio, ¿no? Toda la administración pública, nacional, provincial, municipal, debe actuar y participar en forma principal y en forma subsidiaria. Cuando no lo haga el privado, incluso, supongamos que la obligación, por cómo se da una situación X en la realidad, sea el dueño del campo el que debe hacer o dejar de hacer una determinada conducta. En caso de que eso no suceda, funciona el principio de subsidiariedad. Es decir, yo que soy un perjudicado de lo que no hizo o hizo esa persona privada, puedo requerir, con base en el principio de subsidiariedad, que los distintos niveles gubernamentales actúen subsidiariamente, para reparar, para prevenir, para recomponer. Eso está emparentado también con el principio de solidaridad, que es un principio que también regula cómo se vinculan los estados nacionales y provinciales en la prevención y para mitigar los efectos nocivos que se dan tras frontera. Si yo soy un vecino de una provincia y un accionar de un vecino de una provincia lindera me ocasiona un daño, por un principio de solidaridad, no es solo el estado del lugar donde vive quien ocasionó o tiene la fábrica el que me ocasionó el daño. Por un principio de solidaridad, la nación o otra provincia, que puede ser la provincia donde está viviendo la persona afectada, puede ser requerida para proporcionar, minimizar, actuar, mitigar o prevenir estos daños o riesgos o que se dan como consecuencia de el efecto transfronterizo de la actividad. Es como, la idea es esta, los sistemas ecológicos son compartidos. Después hay un territorio marcado que dice, esta es la provincia tal, la nación, pero el sistema ecológico se comparte entre varias organizaciones gubernamentales y por este principio de solidaridad o de cooperación, digamos, que sería es más o menos lo mismo, podría, como afectado, requerir actuación cooperativa para mitigar y para resolver la cuestión.
Y bueno, y me quedan el principio de prevención y el precautorio. Los dejé para el final y los vamos a ver pormenorizadamente porque son dos principios muy, muy, muy importantes que determinan... Y también el de sustentabilidad, profe, le faltó. Ah, ¿me faltó? Ah, bueno, la sustentabilidad, gracias, ahí que me ayudan. La sustentabilidad tiene que ver con el desarrollo sostenible y tiene que ver con esto de que toda medida que se dicte se supone que es para propiciar el desarrollo económico o social de una región o de un espacio determinado o para aprovechar los recursos naturales, deben ser medidas que contemplen una gestión, se llama gestión adecuada, gestión apropiada del recurso. ¿Qué significa esto? Que la norma que se dicte, el acto que se consienta, la concesión, el permiso que se autorice, tiene que tener este equilibrio. Otra vez, permitir el aprovechamiento del recurso hoy, preservándolo para que pueda seguir siendo aprovechado en un futuro por otras generaciones. O sea, hay muchos principios que se van como tejiendo. Vieron que yo cuando les voy explicando pareciera que todo apunta a lo mismo. La realidad es que se potencian, se combinan y se recurre a estos principios de una manera integrada para muchas veces pedir o que se reconozca un derecho o que por ejemplo, para prevenir o para que también se reconozca un derecho y se ordene el cese de una actividad, ¿no? ¿A quién se lo pido? ¿Cómo funcionan estos principios cuando no está tan claro o cuando, en el caso concreto siempre, hablando? Así que bueno, ¿alguna duda con estos principios? ¿Algo que quieren que aclare? Porque si no vamos a empezar con la de prevención y precaución, prevención y precautorio, y vamos a ver un poquito cómo la jurisprudencia lo fue receptando, más especialmente cuáles son los estándares de la Corte Suprema de Justicia en el reconocimiento paulatino de cómo se aplican estos principios en los casos. Con los que ya vi recién, ¿alguno tiene alguna duda? No, profe, gracias. ¿No? Bueno. Te hago una consulta. Sí. Cuando me aclaró el principio de progresividad, dijo que estaba una de las partes que lo componían era la proporcionalidad. ¿Y la otra o es la única? La gradualidad. Proporcional entre medio y fin, o sea que sea razonable. Quiero obtener esto, bueno, es razonable que pida en esta primera etapa esto. Quiero obtener algo más a largo plazo, algo mejor, bueno, es razonable, o sea, la proporcionalidad tiene que ver, el test de proporcionalidad es un test que utiliza la Corte para determinar si una norma es constitucional o no. ¿Y qué mira? Por ahí pensé que venía por ese lado, sí. Me acordé de eso, por eso como que me dije, ¿será que está hablando? Ese es lo mismo, cuando se habla de progresividad de medidas en derecho ambiental, estamos pensando un devenir en el tiempo de menor a mayor, progresivo, proporcional, razonable y gradual, porque siempre que piensen en esto, tienen que pensar que las medidas benefician, se supone, a todos, que somos los que disfrutamos del medio ambiente sano para desarrollarnos y utilizarlo, pero también restringe. Esas medidas normalmente van a restringir a alguien, va a restringir al dueño de la fábrica que va a tener que implementar progresivamente una mayor protección para que no contamine. Por eso, o sea, la mirada es no solo del que se beneficia, sino al que, entre comillas, perjudica, que va a tener que invertir, que va a tener que adecuar. Entonces va a tener un cronograma de objetivos normalmente, y esos objetivos se van a ir tratando de lograr en el tiempo. Así que bueno, apunta a eso, que sea gradual, razonable, proporcional, progresivo, no regresivo. O sea, yo logré proteger los bosques nativos
hasta acá, bueno, la próxima medida va a proteger un poquito más, nunca un poquito menos. Y así iremos logrando un estado cada vez más adecuado a la finalidad esta de preservar el ambiente como espacio de desarrollo humano. Ahí entró alguien, a ver si lo veo. Tengo acá. Ahí entró. Profe, disculpe. Sí, Alejandro. Sí, entonces tiene que ser proporcional, tiene que ser razonable, gradual y progresivo. Esas tres características tiene que tener la proporcionalidad. El principio es la progresividad, incluye todas esas condiciones. O sea, no es el principio de razonabilidad, sino que a la hora de evaluar o de poner en práctica ese principio, tienen que mirar eso. Por ejemplo, si hay una fábrica, yo digo, bueno, no, tiene que adecuar el proceso productivo porque usa mucha agua. No puedo de un día a otro decir que no use agua, que la fábrica se adapte y en vez de agua utilice algún sustituto menos escaso en ese lugar, o que se haga de otra manera. En esa adaptación necesito que resista un test de razonabilidad, entonces yo le voy a poder pedir que el primer año baje tantos litros en la utilización de agua, el segundo tantos, y que vaya hacia una adaptación progresiva, razonable y gradual del proceso productivo. Todo esto, por supuesto, es ambicioso, son principios, veremos después en los casos, si tienen para leerlos, que los pueden leer así un poco rápido por arriba, pero van a ver que no es tan fácil en la realidad, ni se reconoce tan fácilmente en qué medida es exigible o cómo se puede lograr estos objetivos a la luz de estos principios aún, que están vigentes y que son obligatorios para los jueces, para los administradores, para los legisladores. No sé si hasta ahí queda claro. Todos estos principios informan la materia, por eso decimos informan la materia. No importa si yo soy legislador, voy a mirar los principios. Si soy el juez, a la hora de dictar sentencia, voy a mirar cómo resultan en la realidad esos principios. Si soy el abogado, al armar la demanda, voy a mirar cómo me ayudan estos principios para pedir lo que estoy pidiendo. Más o menos ese sería el espectro, ¿no? Más general. Bueno, ahora vamos a ver, no sé cuánto tiempo queda ni cuánto tiempo hace que estoy hablando. No, estamos bien. Todavía creo que no, ni avisó, ¿no, Sonia? ¿Todavía? No. Bueno, vamos a distinguir el principio de prevención y el principio precautorio. Van a ver de su propio nombre, yo creo que sirve para acordarse cuál es uno y cuál es otro. La prevención, cuando uno habla de prevenir, es porque tiene certeza que ante determinada acción va a venir un daño. Entonces, yo sé que si pongo un vaso de cristal al borde de la mesa, si alguien choca la mesa, sin querer, el vaso va a caer y se va a romper. El principio de prevención me obligaría a tomar todas las medidas ¿para qué? Para que ni yo ni otros pongan los vasos al borde de la mesa, ¿no? ¿Por qué esto es importante y cobra tanta dimensión en materia ambiental? Porque el daño del ambiente no siempre puede ser restaurado. En el caso del vaso tampoco, ¿no? Difícilmente lo vamos a pegar para poderlo usar. Sería un poco lo mismo. Se va a romper, no lo vamos a poder restaurar. Cuanto mucho en el vaso lo vamos a poder reemplazar, pero hay recursos que hacen recursos naturales que no son renovables o que aún siendo renovables, exige o mucho tiempo de espera para su renovación o determinadas condiciones para que se pueda renovar y volver al estado en el que estaba el elemento dañado. Entonces, ¿en qué caso funciona el principio de prevención? Si estos daños que nosotros tenemos certeza que van a venir, o sea, que van a suceder ante determinada acción, son graves o irreversibles, como puede ser la contaminación,
la depredación de alguna especie animal que lleve, por ejemplo, a la alteración de un proceso ecológico esencial. Otro día, hablando con el tema de la producción de la miel, si por un proceso productivo se destruyesen todas las abejas del mundo, habría una alteración de un proceso ecológico esencial porque mantiene un equilibrio, ayuda al proceso de polinización. O sea, volviendo, el principio de prevención funciona cuando uno tiene certeza de que el daño va a ocurrir. No necesito una certeza absoluta. Hay cosas que uno puede o sabe, no necesito un estudio científico, pero, por ejemplo, no sé, si tiramos cianuro, bueno, cianuro no porque es bastante venenoso, pero... Profe, un ejemplo puede ser las plantaciones de soja. La plantación de soja, claro, en la plantación de soja vieron que se regula. ¿Por qué? Porque hace bastante daño a la tierra. Entonces, si bien puede ser muy floreciente durante un determinado tiempo, después necesita mucho tiempo para reconstruirse y poder ser apta para volver a cultivar. Entonces, en ese caso, esa certeza guía al legislador, al legislador provincial, nacional, y determina que regule la actividad de una manera donde está previsto esto. Ahora, supongamos que haya una duda en la normativa y la coma puesta en un determinado lugar del artículo hace dudar si realmente está prohibido cosechar soja durante 50 años seguidos sin parar. Bueno, si yo tuviese que defender en un caso concreto la interpretación que lleva a que la soja tiene que estar alternada con otros cultivos, ¿qué voy a utilizar? El principio de prevención. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esto sucede acá en el mundo ante determinada acción, determinada consecuencia dañosa. Este principio tiene su origen en los principios internacionales del derecho ambiental. O sea, podría no existir en el derecho argentino e igualmente sería exigible. ¿Por qué? Porque el Estado argentino se ha comprometido ante la comunidad internacional a vigilar y a adoptar previsiones para no causar, por ejemplo, perjuicios transfronterizos por contaminación. Este principio lo vamos a encontrar enunciado en la Declaración de Río, en el Tratado de la Comunidad Europea sobre Ambiente. Es una norma antigua, consuetudinaria, y se puede decir que articula la relación entre los estados desde tiempo inmemorial. Bueno, ese principio fue receptado expresamente en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente. Habrán estudiado en Derecho Civil toda la reforma que hay, que se experimentó en el Código Civil y Comercial de la Nación sobre prevención del daño. Cambió el paradigma, eso lo tienen, o hago un pequeño repasito de cómo es, porque en realidad funciona igual para el derecho ambiental. Hago un pequeño repasito. Sí, profe. Sí, haga el repaso, profe. Sí, porfa. Hago. Bueno, lo que se hizo con el nuevo Código Civil es cambiar el paradigma. Yo digo que se pasó, hay autores que lo dicen más elegantemente, ¿no? Pero que se pasó de un derecho civil, si se quiere, mezquino, a un derecho civil solidario, con otros valores. ¿Por qué digo esto? Porque en el Código Civil originario se podía causar un daño, o sea, la lógica era esta: si yo causo un daño, tengo derecho a hacerlo, siempre que pueda pagar. Eso, a ver, hay alguien me dice que no. No, profe, la alarma de los 10 minutos. 10 minutos, bueno, sigo rápido esta parte y seguimos. En cambio, el Código Nuevo, ¿qué dice? Que existe la obligación de no dañar. Porque antes era, yo tengo el derecho de dañar y se me genera la obligación de reparar.
En cambio, el nuevo código establece la obligación de no dañar, es decir, de actuar previniendo el daño. Y el código nuevo va más allá, tiene que mirar el artículo 1710 en adelante, 1711, 1712, son esos artículos que hablan de la función preventiva del daño. ¿Qué es lo que obliga este nuevo código? Actuar para prevenir, si el daño no está ocasionado, o actuar para que no se agrave el daño ocasionado, para evitar el agravamiento. También lo que dice es que toda persona tiene obligación de prevenir y en caso de que actúe, tendrá derecho al reembolso de los gastos. No sé si, bueno, les doy un ejemplo rápido que siempre uso. ¿Por qué hay que tener cuidado con estos artículos nuevos? Supongamos que tengo un vecino que tiene un perro malísimo, asesino el perro, y nosotros vemos que el perro corre delante de la casa del vecino, cada vez que pasa alguien el perro se vuelve loco, le sale, no sé, chispas por los ojos y uno dice, el día que este perro salga y haga daño, se va a comer a alguien. Y todos los días yo salgo y veo que el alambrado, ahí había un perrito ahí que lo tiene Mariana, no era él del que hablábamos, es un caniche precioso ese. No, este es un tontón. Bueno, les digo rápido antes que corten. Supongamos que yo veo que todos los días ese alambrado está más caído, un día veo que el perro parece que lo va a tirar abajo, y un día el perro sale y muerde y mata a alguien. El código tal como lo vemos, si yo tengo otro vecino malo que me vio desde el otro lado, que yo vi y no hice nada, podría incluso responsabilizarme por no evitar. Ese es el nivel que se exige hoy, es la actuación solidaria, si se quiere. Si yo veo que algo se está por caer, el tanque de agua está que cada vez que hay viento se mueve de la casa de enfrente, el derecho actual me genera un deber de actuar. No no sé, a obligar a mi vecino que arregle el tanque, o sea, actuar en la medida de lo posible. Es exigible una cierta actuación racional en relación a la prevención del daño. Bueno, el código establece eso. El código también incorpora los derechos de incidencia colectiva y establece en el artículo 240 un límite que dice: el ejercicio de los derechos individuales, este es un artículo muy importante, está limitado en la medida que afecte los derechos colectivos, que afecte los derechos colectivos. O sea, se establece una limitación a la actuación del derecho individual. Y también, esto sí ya estaba reconocido por la jurisprudencia también y por el código anterior, se establece, dice que el derecho no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. También hay una limitación moral, si se quiere, en el ejercicio de los derechos. Bueno, el derecho ambiental, con este principio de prevención, está en línea con este código nuevo. El derecho ambiental lo tenía antes, el Código Civil y Comercial incorpora la función preventiva del daño normativamente a partir del año 2015. Hay una identificación en la forma de ver la prevención del daño. ¿Qué es lo que pide el derecho ambiental para exigir una acción de prevención del daño? Les digo rápido. El Código Civil lo dice, ya se los dije, evitar un daño o evitar su agravamiento, adoptar de buena fe medidas para evitar o disminuir la gravedad del daño y no agravar un daño si ya se produjo. Eso establece el Código Civil. ¿Qué es lo que establece el principio preventivo? Lo mismo, ¿no? Es la posibilidad de pedirle al juez que actúe haciéndose usar una norma, dictando una medida cautelar para evitar un peligro. ¿Cuál es el punto que no se tienen que olvidar y anotar? Que lo que necesito yo es identificar concreta y puntualmente cuál es el daño previsible. Yo pido que esto se deje de hacer porque el daño que puede suceder es este. No basta
que yo me imagine que hay una probabilidad, por ejemplo, viendo al perro, hay una probabilidad de que el perro aprenda a saltar más de 4 metros. No. Yo veo, es previsible porque el alambrado se está cayendo. Es previsible, no es probable o tal vez. Entonces, necesito identificación concreta y puntual de un daño previsible. ¿Qué significa? Que ya lo vi que eso sucedió, que ya sé que en otros países está regulado. Es razonable que suceda. No es que mi imaginación me lleva a pensar que puede llegar a suceder. Volviendo al tema del perro, una cosa es el alambrado que se está cayendo, otra cosa es que el perro va a desarrollar una habilidad especial y va a lograr tal vez superar los 5 metros de altura y va a saltar. Esa sería la diferencia, por la que yo podría recurrir a este principio para fundar una petición, una acción, como les digo, una medida cautelar o una definitiva, el cese de una actividad, el traslado de una fábrica, la prohibición de vender un producto hecho de determinada manera. Bueno, y en consonancia con esto, la Ley General del Ambiente establece, que lo vamos a ver en otra clase, una legitimación amplia para pedir y utilizar, para peticionar y utilizar este principio para pedir algo concreto a un juez. Lo vamos a ver, está en el artículo 30 de la Ley General del Ambiente, ya lo vamos a estudiar específicamente, pero bueno, me interesa que relacionen el principio precautorio con esto que se regula ya en el Código Civil nuevo y con la legitimación amplia, que lo que me lleva es no solo a una visión solidaria de este tema, no es que está por caer un tanque encima de la cabeza de alguien y yo paso tranquilo, no pasa nada. El nuevo derecho no me ampara a manejarme de esa manera. Y cuando eso pasa a nivel ambiental es igual. Me amplía la legitimación y me permite, utilizando este principio, peticionar ante el juez. Bueno, quedan 3 minutos antes de, no voy a pasar al precautorio, vamos a verlo cuando cortemos. ¿Alguien tiene alguna duda con este principio que es tan importante? Ahí mi duda era, profe, porque usted dijo que estaba relacionado con el principio precautorio, el artículo número 30, y es con el de prevención. En realidad el artículo 30 está relacionado con todos los principios. Yo lo que quería es que, viendo el principio de prevención, se acuerden que hay un artículo 30 que tiene una legitimación amplia. Si yo voy también por el principio de, ¿cómo se llama esto? Solidaridad intergeneracional, también tengo el artículo 30. Yo quiero exigir esto de la norma y tengo una legitimación amplia. Simplemente fue un momento de decirlo. Pero bueno, está relacionado, o sea, la legitimación tiene que ver con qué me da la acción, o sea, cómo se me reconoce como actor para pedir lo que quiero pedir en materia ambiental. En materia ambiental, artículo 30, legitimación amplia. Veo que pasan los minutos ahí. Bueno, hagamos una cosa para descansar un poquito. Menos 20, nos volvemos a conectar con el otro link. Con el segundo. Con el segundo link. Vemos precautorio y Sonia rápidamente nos explica un caso, ¿no? Dino Salas. Dino Salas con provincia de Salta y Estado Nacional. Los que no pudieron entrar, que por favor entren ahora con el otro enlace, por lo menos que estén en la segunda parte. Profe, bueno, ¿nos unimos ahora enseguida o...? No, menos 20. Dejemos pasar 10 minutos, a ver, ahora es y media casi. 15 minutos, en 15 minutos. 45, listo, gracias. 45, gracias. Corto, ¿eh? Sí. A ver qué pasa.